Hola. Nuestro cerebro es como una esponja. Todo lo que llega a través de nuestros sentidos permanece en él. De que no seamos conscientes de la mayor parte de lo que ingresa en nuestra mente. Aunque sería imposible pensar con claridad si recordáramos todo. Pero todo está allí e influye en cierta medida en lo que pensamos, en lo que sentimos y también en lo que hacemos. Por eso somos tan vulnerables a la influencia de todo lo malo que nos rodea. Por ejemplo, la iglesia cristiana ha luchado desde sus inicios con este problema. Por ejemplo, ¿dónde procede la observancia del domingo? ¿Se originó en la iglesia? No, sino que provino de la cultura circundante. Podemos ver cómo se manifestó este principio en Corinto, después de una apelación contra las divisiones internas, en 1 Corintios del 1 al 4. Pablo pasa ahora a cuestiones relacionadas con la inmoralidad sexual, los pleitos, la prostitución y el matrimonio y la soltería. Las normas del mundo les afectaban enormemente y el sectarismo descrito en 1 Corintios del 1 al 4 abrió la puerta para el comportamiento inmoral denunciado en los capítulos siguientes. Vamos a ver en este capítulo número 4 titulado El pecado de la iglesia, cómo trata Pablo este pecado y cuáles lecciones trae de los que escribió. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. 1 Corintios 6, 19 al 20. Qué interesante este versículo cuando nos dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Entonces, eso que Dios nos presta, ¿no? Lo cual manejamos, administramos como colaboradores y mayordomos suyos, ¿por qué entonces no llevar nuestras facultades ante Él? Pablo sintió que los requisitos del Señor deben ser obedecidos y sus juicios evitados. Como Él, debemos esforzarnos al máximo para tener la corona de vida, que dará eterno honor a cada vencedor. No debemos de contentarnos con vidas inútiles. Ya sabemos que somos unidos, somos un cuerpo en Cristo y bueno, el cuerpo tiene varios miembros, somos diferentes miembros y cada persona en esta vida tiene un don, tiene un talento que si lo cultiva y lo somete a Dios puede lograr grandes cosas. Y nos hacemos una pregunta muy importante. Lo hemos visto la semana pasada hablar acerca de la unidad en Cristo y resaltábamos una de las características que era la humildad. Pero, ¿qué es la humildad? Pues bueno, la humildad en los términos bíblicos se puede describir como ese sentimiento de pecaminosidad e indignidad que nos conduce al arrepentimiento. Necesitamos estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes de sentir la necesidad de ser curados. Porque obviamente, como usted va a ir al médico, no buscar un medicamento si para usted está sano. Entonces, aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pecado. El pecador se mide a sí mismo y por aquellos que como él son pecadores. No contempla la pureza y la santidad de Cristo. Pero, cuando la ley de Dios impone convicción en su corazón, dice con Pablo, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7 y 9. Dios creó al hombre para su gloria. No soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Si en la iglesia hay individuos que están pecando voluntariamente contra Dios, hay que echar mano de todo medio posible para llevarlos a arrepentimiento. Y mire qué interesante cómo Dios nos aconseja en esta lección. No es humillarlos, no es defraternizarlos, es ayudarlo a llevar al arrepentimiento, es restaurarlo. Porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos las acciones incorrectas. Y si no se hace esto, entonces se deshonra el nombre de Dios. A Dios no le gusta que apoyemos la iniquidad. Si nosotros conocemos personas que están haciendo ciertas cosas que quitan la unidad de la iglesia, que hay diferente pecado, en otras citas del Espíritu de Profecía se nos ha dicho que el Espíritu Santo no mora donde hay disensiones, donde hay pleitos, contiendas, donde hay inmoralidad sexual. Entonces, para que la iglesia de verdad esté fundamentada en Cristo y el Espíritu Santo esté en él, debemos de eliminar todas esas cosas que sabemos que están sucediendo. Por ejemplo,
el pecado de Adán podría ser considerado por las iglesias de hoy como un simple error, que debía ser perdonado inmediatamente y no pensar en él. Pero la norma de Dios es elevada y su palabra es inmutable. Y por eso todas las prácticas egoístas y codiciosas son una abominación ante su vista. Los corazones de los creyentes necesitan ser purificados, santificados, refinados y ennoblecidos. Miren hacia arriba, mis hermanos. ¿Ha perdido el Evangelio su poder para impresionar los corazones? Es debido a que la influencia regeneradora del Espíritu Santo de Cristo ha muerto, que los corazones no son purificados, santificados y preparados para el Espíritu Santo. Entonces, nos responde en el libro del Espíritu de Profecía, claro que no. La espada del Espíritu, la palabra de Dios viviente, está todavía con nosotros, pero debe ser esgrimida con ahínco. Usémoslas como los que hicieron los hombres de antaño, esos santos de Dios, esos fieles, esos mártires en la fe. Y que mediante su poder viviente y vivificante se abrirá un camino en los corazones. A veces vemos situaciones que pasan, ¿no? Y vemos que oramos y oramos y pedimos, pero a veces hay unos pecados ocultos que están afectando pues esa bendición, que están afectando el mismo testimonio de la iglesia y la vida de la persona. No es un secreto que cuando nosotros pecamos nos alejamos de las bendiciones de Dios, ¿no? No estamos en armonía con el Padre. Y algo muy importante es cuando Pablo nos dice o nos habla de esa situación escandalosa que se vivía en la ciudad de Corintio, como pueden ver en las imágenes, pues había entre ellos fornicación. Por ejemplo, hay un caso de una persona, un hombre que vivía con su madrastra, y nos habla porque Pablo en 1 Corintios 5, del 1 al 13, pues le exhorta de la mejor manera cómo deben de conducirse. Pablo pues se refiere a esa relación incestuosa entre ese hombre y su madrastra. Posiblemente esta situación fue denunciada por los del Cloe, que está en 1 Corintios 1:11, y el incesto tenía fama de ser un pecado muy terrible, que dice el dicho que ni siquiera se daba entre los gentiles, de tan nefasto, ¿no?, que era. Y ahora estaba ocurriendo en una iglesia cristiana de la era apostólica. 1 Corintios del 5, el 1 al 2, muestra que estaba conmocionado por la noticia de que un miembro de la iglesia estuviera cometiendo tal pecado. Así nos imaginamos nosotros también cuando escuchamos que en nuestras filas de nuestra iglesia pasa un hecho así inmoral, pues todos nos conmocionamos. Sin embargo, vemos que esta mala situación empeora. Es que Pablo se sorprende aún más al darse cuenta de que en lugar de sentir pena por la situación, los corintios estaban incluso orgullosos de sí mismos por tolerar el pecado. Eso es lo que dice 1 Corintios 5, del 1 al 2. Por lo tanto, tiene la intención de corregir no solo al hombre inmoral, sino también a la iglesia por su aparente disonancia entre la fe y la práctica. De hecho, Pablo deja claro constantemente que la actitud indulgente de la iglesia hacia el hombre incestuoso exige una corrección. Pero estar orgulloso de tal escándalo sexual e incluso presumir de ello, eso era demasiado para Pablo. No tenemos una explicación de por qué la iglesia de Corinto era tan tolerante con cualquier miembro incestuoso. Tal vez era rico, beneficiaba a la iglesia, tiene influencia, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que cualquiera que fueran las razones, se volvieron ciegos ante esa violación flagrante de las Escrituras. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice en el Espíritu de Profecía que el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo y comunica el que recibe los atributos de Cristo. Nosotros ya conocemos el Espíritu Santo, que se por nosotros con indecibles, que el Espíritu Santo es que nos convence de pecado, que el Espíritu Santo fue el mensajero, ¿no?, el guía, el ayudante que Jesucristo nos dejó cuando ascendió al cielo. Y únicamente los que han sido enseñados de Dios, ¿no?, a través del Espíritu Santo, son los que van a experimentar al Espíritu Santo en su vida. Entonces, ese Espíritu Santo no puede bajar, no va a llegar cuando se esté en pecado. Usted, una persona de su iglesia, y más cuando usted lo sabe, ya usted se hace partícipe. Es igual como cuando usted ve la ley, asesinato en primer grado, segundo y tercer grado, usted es cómplice cuando se da cuenta de un asesinato y lo calla. Entonces usted tiene una parte de culpabilidad.
El Señor quiere indicarnos, guiarnos, amonestarnos de la mejor manera. El que nos ama, y bueno, quiere salvarnos, quiere cuando venga en gloria poder llevarnos con Él. Pero hay diferentes cositas que nos pasan, y a veces cuando esas actitudes que vemos en el mundo, ciertas personas las adoptan, pues dañan la espiritualidad de la iglesia, dañan la bendición de Dios. Es que Dios quiere que nosotros vamos a tomar todos estos consejos para que nosotros podamos unidos estar en Él. De hecho, Pablo le dice cómo deben de abordar esa situación. Por eso es que nos aconseja que los escándalos sexuales requieren disciplina eclesiástica. Dice que el hombre incestuoso debe ser expulsado, juzgado, entregado a Satanás y quitado entre ellos. Y a los miembros de la iglesia se les dijo que no se accionaran con él y que ni siquiera comieran con tal persona. Pablo empleó un lenguaje fuerte que puede sonar ofensivo para los oídos modernos, pero sus palabras deben entenderse con un contexto histórico. Además, hay que recordar que respondía a un estilo de vida abiertamente pecaminoso. Por lo general, en situaciones extremas es necesario utilizar un lenguaje severo. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Salmo 18, con el íntegro te mostrarás bondadoso, pero severo serás para con el tramposo. Entonces, cuando hay situaciones que lo ameritan, hay que tomar una actitud seria. Por eso cuando Pablo dice, quitado sea de entre ustedes, o sea, se refiere a la disciplina eclesiástica. Después dice, entré en el tal a Satanás. Debido a que este hombre debió estar bajo la protección de Dios, viviendo en obediencia en él, se ha vuelto vulnerable, ¿no? Se ha hecho vulnerable a Satanás. Por lo tanto, esta expresión puede significar simplemente algo así como que permitan que coseche pues los frutos de sus propias acciones. También dice, no se asocien ni coman con él. Estrecha relación con personas sexualmente inmorales se consideraba peligrosa porque los tales pueden influir en otros para que imitaran su conducta. En la antigüedad, compartir una comida puede significar también compartir valores. Todos somos susceptibles a las influencias que nos rodean y debemos protegernos tanto como sea posible, especialmente cuando se trata de algo así. También, pues, lo último que exhorta Pablo es a fin de que el espíritu sea salvo. La disciplina eclesiástica tiene un carácter rehabilitador, restaurador, y su objetivo es hacer que los pecadores recobren el sentido común y abandonen su estilo de vida pecaminoso. Es posible que esto sea lo que Pablo dice cuando dice la destrucción de la carne. En 1 Corintios 5:5, también es posible que el hombre incestuoso sea el hombre arrepentido al que se refiere más adelante. Por eso hay una cita en 2 Corintios 2, del 5 al 10. La disciplina eclesiástica alcanza su propósito cuando el feligrés ha errado y se reintegra a la comunidad eclesiástica. Por eso es que le hago el hincapié que, por ejemplo, cuando pasa una situación en la iglesia, usted debe de rehabilitar, restaurar, no condenar, porque entonces estaremos haciendo pues el trabajo de Satanás, que es que nos pone pues la tentación, quiere que caigamos en ella y que entonces vengan los hermanos, los encargados, ¿no? De aconsejarnos, de guiarnos, de restaurarnos, y vengan entonces a condenarnos, a acusarnos y echarnos. Entonces, aun cuando usted va a impartir justicia, sea justo y misericordioso. Y es que definitivamente Dios nos invita a acudir a Él en nuestras cargas, ¿no? Y nuestras aflicciones del corazón. El pecado nos llena de temor a Dios. Cuando hemos pecado, procuramos ocultarnos de Él. Bueno, ya sabemos la historia de Adán y Eva, ¿no? Cuando pecaron, cómo se ocultaban, se sentían desnudos, indignos. Pero no importa cuál haya sido nuestro pecado, Dios nos invita a acudir a Él mediante Cristo. Podemos liberarnos de nuestros pecados únicamente llevándolos a Dios. Caín, reprochado por Dios, reconoció que era culpable de la muerte de Abel, pero huyó. Lo reconoció, pero huyó. Y aún así, no pudo escapar de su pecado. Si hubiera acudido a Dios con su carga de culpa, habría sido perdonado. Pero bueno, vemos un contraste aquí con la historia del hijo pródigo, pues nos dice que el hijo pródigo, comprendiendo su culpabilidad y desgracia, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:18. Pues confesó su pecado y volvió junto al corazón de su padre. Si queremos ofrecer oraciones aceptables, tenemos que realizar una obra de confesión mutua de nuestros pecados. Si he faltado contra mi vecino en palabra, en acción, debo de confesárselo, debo de pedir perdón. Si él me ha agraviado, debería de confesármelo. Hasta donde sea posible, el que ha agraviado a otro debe hacer restitución. Luego, arrepentido, debe de confesar su pecado a Dios.
usted le ha hecho un mal a alguien, debe de confesarle, ¿no? De pedirle ese perdón a esa persona y luego a Dios. Hay personas que hacen cosas que solamente le piden perdón a Dios y no a la persona. Entonces ese corazón de esa persona sigue ofendido. Y entonces ahí persiste, ¿no? Lo que le gusta a Satanás, los problemas, las luchas, las divisiones. Porque si usted le hace algo a alguien, pide perdón a esa persona y luego a Dios, no solamente a Dios, y usted se queda como con la persona, con esa situación, solamente por su orgullo, para usted no demostrar debilidad. Entonces ese es pues el orden, primero a la persona y luego a Dios. Cualquiera que sea ese pecado, si nos arrepentimos y queremos en la sangre expiatoria de Cristo, seremos perdonados. Solo tenemos un medio para comunicarnos a Dios o para acercarnos a Él. Y después a través de nuestras oraciones. Y bueno, ustedes saben que las oraciones llegan solo a través de un nombre, que es el del Señor Jesús, nuestro abogado. Se presenta a Cristo inclinándose desde su trono y acercándose a la tierra para enviar ayuda a cada alma necesitada que lo pide con fe. Nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Desde ahora y para siempre. Que puede compadecerse de nosotros y podemos acercarnos confiadamente, sin vergüenza, sin temor alguno, al trono de la gracia para recibir socorro oportuno. Así que si estamos en algún pecado inmoral que destruya la iglesia y por lo tanto a nosotros mismos y a nuestra familia, podemos pedirle perdón a Dios y poder rectificar. Sabemos que cuando pecamos a veces seguimos violando nuestros mandamientos, olvidamos de todo, como pasó con David, ¿no? Pero estas historias, como la de David, está escrita para que sepamos que no importa lo que hayamos hecho, nosotros pues nos arrepentimos del corazón, Dios puede cambiarnos y escribir una bonita historia. Así que muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en la próxima lección analizando y resumiendo el siguiente video. Bendiciones. Bye.